Buenas tardes a todos. Gracias por incorporaros a un nuevo encuentro digital de Kyocera. Estamos retransmitiendo desde la Hybrid Showroom, nuestro set de streaming. Y en el unboxing de hoy vamos a hablar sobre cómo optimizar el proceso de la gestión de las facturas de proveedores. Pero antes de nada, para aquellos de vosotros que nos conozcáis algo menos, os cuento quién es Kyocera. La corporación Kyocera es una multinacional japonesa fundada en el año 59 y uno de los principales fabricantes de semiconductores mundiales, componentes con una amplia variedad de aplicaciones, que hoy en día pues sigue contribuyendo al desarrollo de la sociedad con soluciones innovadoras en diversos ámbitos, como por ejemplo la información y la comunicación, dispositivos electrónicos, equipamientos de oficina, componentes de automación, energía solar o incluso medicina. Kyocera Document Solutions España es una de las filiales europeas pertenecientes a la división de Document Solutions, que es la división más extensa de todo el grupo Kyocera. Somos un partner tecnológico, líder en sistemas de gestión documental, y nuestro portfolio de productos incluye equipamiento de oficinas como impresoras y multifuncionales, desde hace relativamente poco también máquinas de alta producción de impresión y, por supuesto, ofrecemos soluciones IT, soluciones empresariales y soluciones adaptadas a áreas de negocio concretas. En Kyocera España llevamos años ayudando a las empresas y organizaciones en su transformación, buscando por un lado convertir su información y sus datos en conocimiento para obtener una ventaja competitiva y por otro lado convirtiendo sus entornos de trabajo en espacios más inteligentes. Y tras esta breve introducción, volvemos al unboxing de hoy. Hoy vamos a mostraros una solución que permite digitalizar y contabilizar las facturas de proveedores de forma automática, ofreciendo una gestión completa de todo el proceso, desde la recepción de las facturas, pasando por su procesado y validación, hasta el envío de los datos al sistema de contabilidad. Y es que en todas estas etapas del proceso se pueden eliminar o minimizar tareas manuales que hacen de dicho proceso pues algo más eficiente. Automatizar las facturas de proveedores reporta numerosas ventajas, indudablemente, pero eso sí, contando con las herramientas adecuadas. De todo esto y mucho más nos van a hablar hoy Irene López, Solutions Consultant, y Antonio Rubio, experto en software ECM de Kyocera. Así que os dejo con ellos. Adelante, muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Alicia, por tu presentación. Soy Antonio Rubio y, como siempre, estoy muy bien acompañado de mi compañera Irene. Muy buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes a todos y un placer, como siempre, estar aquí. Como ya os hemos adelantado, en la sesión de hoy vamos a hablar de nuestro proceso de automatización de facturas de proveedores. Es una solución que tenemos muy bien preparada porque tenemos una experiencia de más de 15 años. Pero antes de nada, comentaros que si tenéis cualquier pregunta que queráis realizar, lo podéis hacer sin ningún problema. En el lado derecho de la pantalla tenéis una casilla donde podéis realizarla y al final de la sesión intentaremos daros respuestas a todas aquellas dudas que podáis tener. Para empezar con todo este proceso de automatización de facturas, lo primero que tenemos que identificar son nuestros problemas a la hora de gestionar una factura de un proveedor. Y son enormes estos problemas que pueden tener, que tiene un coste bien identificado y que además podemos cuantificar. Puede existir incumplimientos con acuerdos de proveedores. Estos incumplimientos, evidentemente, nos pueden provocar desde que no nos sirvan el material que necesitamos, generando un problema importante en nuestro proceso de fabricación. Podemos incurrir también en posibles pérdidas de oportunidad al encontrarnos con situaciones en las que no podemos tener un descuento por pronto pago, la consecución de wrappers en las compras, etcétera. Sin olvidar, evidentemente, los incumplimientos legales que todos tenemos que cumplir. Existen errores humanos, es factible que alguien introduzca un dato incorrecto, un 0 de más, un 0 de menos. Todo esto afecta en mi proceso de contabilidad. Evidentemente también el error humano de duplicar la entrada de una factura. La trazabilidad, esto es fundamental. ¿Cuántas veces ha habido roturas de caja simplemente porque se han acumulado facturas en un sitio? Hemos tenido un cuello de botella en todo nuestro proceso de aprobación de la factura y de repente surgen facturas que hay que pagar inmediatamente o no nos sirven el material. Y ese tipo de procesos lo que nos va a provocar
pues evidentemente es una ruptura en todas las previsiones de gastos que podríamos tener para ese mes. Costes de almacenamiento. Si nos llega la factura en papel, la tenemos que archivar, la tenemos que guardar y nos está ocupando espacio, estamos utilizando material administrativo, estamos consumiendo una cantidad de dinero importante dentro de la organización a causa de todos estos motivos. O el coste de personal. Cuantas más personas intervengan en el proceso y de mayor rango dentro de la organización, mayor va a ser el coste que vamos a tener desde el principio hasta el final de una factura de proveedores. Lo que no cabe duda es que si no tengo optimizado este proceso, no solamente voy a tener gastos, sino que además vamos a tener una mala imagen dentro de la organización, que es importante, pero también una mala imagen hacia el exterior de la organización. ¿Cómo podemos mejorar esta imagen? ¿Cómo podemos tener un proceso optimizado? Pues teniendo un proceso que sea capaz de cumplir con 4 reglas básicas. Es un proceso que tiene que ser accesible. Tenemos que tener toda la información centralizada, disponible en cada momento. Lo hemos vivido durante esta pandemia. O puedo acceder desde mi casa o desde el lugar donde me pueda encontrar, o no voy a poder gestionar esta información. Tiene que ser un proceso fiable. Para ello tenemos que automatizar al máximo posible, evitando cualquier tipo de error humano o ayudando a las personas a tomar decisiones de una forma fácil. Tiene que ser ágil. Toda la decisión que tomemos tiene que ser en el menor tiempo posible y si no hace falta validación humana, que se ejecute de forma automática. Y tiene que ser, sobre todo, eficiente. Y la eficiencia tiene que venir desde el principio hasta el final. Durante el proceso tenemos que conseguirlo, pero también cuando finalizamos el proceso debe dejarnos constancia de todo lo que ha pasado, de la trazabilidad del proceso, de los comentarios y las decisiones que hemos tomado queden por escrito, de que tengamos adjuntada toda la información que hemos utilizado para tomar esta decisión, porque cuando vayamos a buscarlo dentro de 6 meses o dentro de 3 años, tenemos que ver todo este proceso y saber claramente por qué tomaré la decisión de aceptarla, aprobarla o rechazarla en su momento. ¿Qué nos encontramos en todas estas etapas en las que interviene un proceso de aprobación de facturas? Pues nos encontramos claramente que hay que diferenciar entre cuando estoy recibiendo las facturas, como es la primera etapa en la que vamos a ver, que es la entrada de facturas, y aquí me encuentro con que va a diferir mucho de por dónde me están llegando estas facturas. Hasta ahora, bueno, hace unos años solo venían en papel, pero hoy en día nos llegan más en formato digital que en formato en papel. Por lo tanto, tenemos que concentrar toda la información en formato digital y aquello que sea en papel, transformarlo a formato digital. Pero también tenemos que tener en cuenta por dónde me está llegando en formato digital. ¿Me llega por una cuenta de correo electrónico? ¿Me llega a través de un portal web donde me están subiendo las facturas? ¿Tengo que acceder yo a algún sitio para poder descargarme la factura? ¿La tiene algún compañero en su ordenador y la necesito introducir en el sistema? Todas estas posibles casuísticas deben estar controladas y gestionadas para que de forma eficiente podamos tener nuestro sistema. Y si viene en papel y la tenemos que convertir en documento electrónico, ¿hay algo que podamos hacer que nos ayude a destruir el papel? Y es sí. Tenemos digitalización certificada. Es un proceso homologado por la agencia tributaria que permite dar validez legal al documento digital igual que al documento papel. Por lo tanto, aprovechemos a utilizar las normativas para poder cumplir y además beneficiarnos de ello. Hay una segunda etapa en el proceso que tenemos bien identificada, que es la etapa de capturar los datos de la factura. La agencia tributaria, su ley de IVA, indica el número de información, campos, metadatos que tiene que tener una factura y ya os aviso que es bastante importante. Son toda aquella información que tengo que imputar en mi sistema financiero para poder gestionar esta factura. Todos esos datos vienen en la factura, o la mayoría de ellos vienen en la factura. Es más, en la factura puede venir también información que me es importante, a pesar de que no tengo que pasarse la Hacienda, para poder tramitarla, gestionarla o aprobarla, como puede ser el número de avalán, el número de pedido, etcétera. Otro dato importante cuando estamos gestionando las facturas, evidentemente, es identificar, si tengo un grupo de empresas, a cuál de mis empresas pertenece esta factura, así como identificar quién es el proveedor que me está emitiendo esta factura. ¿Tanta información podemos automatizarla? Y es sí, podemos automatizarla. Para ello, utilizamos herramientas que de forma inteligente son capaces de procesar la factura e interpretar todos estos datos. Una factura no deja de ser un documento
que tenemos perfectamente identificado, que sabemos qué información viene, la ley de IVA, y que por lo tanto podemos aplicar reglas para que de forma inteligente sea capaz de identificarlo independientemente de dónde venga el dato. Para eso este tipo de herramientas de OCR inteligente lo que hacen es confeccionar esa programación que ya viene predefinida para automatizarlo al máximo, beneficiándonos de muchas cosas. Una de ellas es no tener que hacer una plantilla de reconocimiento para cada uno de mis proveedores. De forma inteligente, independientemente de dónde vengan los datos, los va a localizar. También me sirve para evitar errores humanos, lo que llamamos el falso positivo. Si ha interpretado mal un 0 y piensa que es un 8, no debe avanzar el proceso, me debe bloquear y permitirme corregir el dato. Y para eso aplica fórmulas matemáticas, de tal forma que es capaz de identificar los diferentes tipos de IVA, la suma de las bases imponibles, el importe total, comprobar matemáticamente si todo cuadra antes de dar el OK. Todo eso de forma totalmente automática. Y lo que es más importante, creo, para mí es que si hay que corregir algo, si algún dato no ha sido leído, que sea corregido por el usuario de una forma muy sencilla. Para eso, lo único que hay que hacer es mostrarle al usuario aquel error que ha existido para que lo pueda corregir de una forma muy fácil. Todo esto es interesante verlo y me voy a apoyar en mi compañera Irene, por supuesto. Os vamos a enseñar estas dos primeras etapas de una forma visual, aprovechando nuestra suite documental de Solfeo. La primera etapa, que sería la entrada de información, y la segunda etapa, que es la entrada de captura de datos de forma automática. Para la entrada de información, antes de dar paso a Irene, os voy a enseñar, evidentemente, cómo podemos destruir el papel convirtiéndolo en formato electrónico. Para ello, vamos a utilizar nuestro dispositivo escáner, donde simplemente seleccionaremos dónde queremos enviar la información y le daremos a aceptar. Y este documento será capturado automáticamente. Ahí está. Pero no solamente eso. Vamos a poder hacerlo también desde nuestro dispositivo móvil. Para ello, solamente tendremos que hacer una foto. Me vendré a mi suite documental, elegiré el sitio donde quiero almacenar la información. En este caso, por aquí tengo facturas de proveedores. Y realizaremos una simple foto. Esto que estoy haciendo ahora mismo nos va a permitir introducir el documento en formato digital y, sobre todo, dándole validez legal al documento, dado que nuestra suite está homologada por la agencia tributaria. Irene, te toca. Perfecto. Mi turno, entonces. Antonio os ha enseñado efectivamente algunas de las posibles entradas o vías, métodos de entrada que podemos gestionar de manera cómoda, pero hay otros en Solfeo. Podemos definir si en lugar de un dispositivo, como tenía Antonio aquí, también organizado y perfectamente configurado, tenemos otra carpeta de escáner a la que normalmente escaneamos, también podemos configurarlo para que entren automáticamente en el sistema. No solo eso, es bastante frecuente que cualquiera de nuestras organizaciones cuente con un buzón típico de facturas, proveedores, @miempresa, también lo podemos configurar. Solfeo lo que va a hacer es tratar esos adjuntos que vienen dentro de esos correos y iniciar ese proceso que ha comentado Antonio. No solo eso, por supuesto tenemos la opción de escanear desde cualquier escáner, como decíamos, lanzándolo desde aquí, haciendo ese proceso de digitalización certificada que comentaba Antonio y, por supuesto, la que en muchos casos hacemos todos nosotros, que es, yo tengo una carpeta donde sé que tengo algunas de las facturas escaneadas, puedo elegir una o las que quiera, simplemente arrastro y suelto. ¿Qué me va a decir el sistema en este caso? Que dentro de ese proceso que comentaba Antonio, que son tanto los datos mínimos de la ley de IVA como cualquier dato interno que yo necesite quizá incorporar a esa factura para gestionarla, para validarla, para grabarla, lo que requiera, me los está mostrando aquí, lógicamente vacíos. Yo en este caso lo que le voy a decir es que yo no voy a rellenar estos datos. Precisamente quiero que sea un sistema, como el que comentaba Antonio, inteligente, el que las lea por mí. Una vez subido el documento, vamos a ver si os parece esa parte de captura. Lo comentaba Antonio, son sistemas que están preparados, entrenados y configurados para que sean capaces de sacar la información que buscamos en cada caso. Para entender un poco más esta ventana, simplemente es esta parte izquierda, por supuesto, si mi factura tuviera más páginas,
podría consultarlas todas, estarían todas ubicadas en esta parte izquierda. En la parte central puedo ver de manera muy cómoda la hoja en la que estoy, la página en la que estoy, y a la derecha, digamos que tenemos toda esa parte de magia, toda esa parte de inteligencia en la que es un sistema el que ha cogido los datos por nosotros. En este caso, lo ha comentado Antonio, yo creo, lo primero que está identificando es, dentro de mis empresas, si estoy manejando de manera centralizada la recepción y gestión de facturas de proveedor, dentro de mis empresas, ¿a cuál de ellas le están facturando? El siguiente paso es encontrar ese proveedor. Como veis en este caso, de hecho, por la calidad de la factura o cualquier otro escenario, en este caso yo creo que va a ser por ese, no lo he encontrado, lo tengo muy fácil. Ya que se apoya en listados de proveedores que tengamos dentro de la compañía, puedo encontrarlo y decirle al sistema que es este. No tengo que cambiar ningún dato, con lo cual, para mí, lo tengo validado, gestionado y puedo seguir revisando mi factura. Si os fijáis, no tiene ninguna alerta, pero aún así me gustaría, si os parece, que veamos un poquito por encima estos campos que está recogiendo. El primero de ellos es este número de factura. No solo me lo está identificando dentro de la factura, lo resalta, voy a hacer un poquito más grande la imagen para que la veáis, sino que además, por supuesto, bueno, me lo convierte en dato, es decir, yo si quisiera cambiar este dato, como veis, lo puedo modificar perfectamente y además me proporciona un recorte de pantalla que me ofrece debajo de cada uno de los campos. Con las fechas igual, un formato muy concreto, como veis, en el que me lo convierte, es decir, es el formato que yo quiero leer, puede leer prácticamente cualquier formato de fecha, dividido por guiones, por barras, escrito todo con letras, lo que necesitemos. Pero de cara a cualquier integración, que es una de las etapas que ha comentado Antonio y veremos más adelante, podemos directamente, como decíamos, ponerlo en el formato que más nos convenga. Si nos vamos a la parte de importes, lo primero que nos vamos a encontrar es un total, de nuevo me va a resaltar, me va a facilitar la información adecuada, pero no solo eso, lo ha comentado también Antonio, hace cálculos matemáticos precisamente para, en caso de tener que levantar cualquier alerta, lo pueda hacer. En ese caso, pues podemos leer más de una base imponible dentro de esa misma factura, por supuesto, los impuestos correspondientes, así como el porcentaje o el tipo impositivo, en cada caso, el que aplique. El usuario lo único que tendría que hacer, vamos a decir que en este caso no hubiera leído cualquiera de los datos, vamos a quitar el número de la factura, lo único que tendría que hacer el usuario es localizarlo como hemos hecho y con un simple clic la tarea de ese usuario se habría reducido desde el inicio, que sería picar toda esa información dentro de su ERP, a simplemente hacer un clic seguramente encima de este PDF. A partir de ahí validamos la factura, el usuario no tiene nada más que hacer. Si te parece, Antonio, podemos seguir viendo el resto de etapas. Por supuesto. Pues hemos visto las dos primeras etapas, que es la etapa de entrada y la etapa de captura. En la tercera etapa vamos a ver la validación. Quizás sea el proceso o la etapa en la que más incurren los costes de la factura, dado que si no tenemos bien optimizado todo este proceso, probablemente estemos generando cuellos de botella y estemos generando una pérdida de tiempo importante dentro de la organización. ¿Qué necesitamos hacer aquí? Necesitamos definir claramente dentro de nuestro sistema cuál es nuestro proceso de aprobación o de gestión de facturas de proveedores. ¿Quién la tiene que validar? ¿Quién la tiene que visar? ¿Contra qué vamos a validarla? Si contra un pedido, contra un albarán, contra una cuenta de gastos, etcétera. ¿Cómo podemos automatizar todo ese proceso para que intervengan las menos personas posibles o para que el tiempo que tengan que intervenir estas personas sea de forma eficaz? ¿Cómo podemos gestionar lo que hoy estamos haciendo? Podemos transformar que la entrada del documento, que yo ahora mismo le estoy estampando un sello físico, poderlo hacer en el formato digital. Podemos hacer todo esto desde mi dispositivo móvil. Este es el objetivo que estamos buscando y esto es como que os vamos a demostrar y Irene nos mostrará más adelante. Lo que sí que es importante es que tenemos que tener un sistema que sea capaz de dibujar claramente cuál es mi proceso y que ese proceso pueda vivir durante el ciclo de vida de mi organización, que es cambiante. Continuamente estamos cambiando nuestros procesos. Es importante, además, que todo nuestro sistema esté interrelacionado con nuestro sistema financiero. Es decir, tengo un sistema documental donde alojo la información, como habéis visto antes, extraigo todos los datos que necesito extraer de forma automática o con intervención humana. Y luego, al final, esta información tiene que ir a mi sistema financiero. Por lo tanto, necesito esa integración.
Pero esa integración también puede ser bidireccional. Es importante no solamente informar al sistema financiero, sino que puede ser que el sistema financiero informe al sistema de procesos. O incluso que podamos acceder a la factura directamente desde el sistema financiero. Toda esa vinculación es muy importante. Lo que ganamos hoy es la flexibilidad y facilidad que suele haber para poder realizar estas integraciones que antiguamente no teníamos. Hoy en día, prácticamente cualquier sistema estándar del mercado tiene las posibilidades múltiples, como podemos enseñar aquí, de conectarnos directamente a la base de datos o simplemente la llamada web service, que creo que es la más estándar del mercado a nivel de integración con otros sistemas. ¿Cómo debe ser mi flujo? Pues evidentemente el que necesitéis. Puede ser con mayor o con menor intervención humana, con mayor o con menor integración. Pero todo el proceso debe estar perfectamente dibujado y tiene que cumplir las reglas de negocio que hemos establecido. Y sobre todo, debe ser sencillo para que podamos adaptarlo y cambiarlo en función de nuestras necesidades de ese momento. Y aquí, Irene, necesito que hagas magia. ¿Es posible o no? No sé si magia, pero vamos a intentarlo. De momento me lo pones fácil. Tu flujo es un dibujo, el mío funciona. Con lo cual, ya hemos ganado. Es simplemente un proceso de ejemplo os proponemos hoy, pero como bien dice Antonio, este es de ejemplo y a nosotros, en esta organización ficticia, vamos a decir, nos es más que suficiente, pero no deja de ser nuestras reglas propias de negocio. Hemos hablado de otra etapa previa, que es precisamente el que podían entrar, acceder o introducir facturas de diferentes orígenes. Una de las tareas que hemos puesto, por ejemplo, nosotros en este proceso es que alguien precisamente revise en esta tarea de registro, que es esta, por ejemplo, de abajo, revise precisamente si esas facturas tiene sentido que estén dentro de mi compañía. Quizá alguien ha metido un albarán por error, puede que sea spam si viene al buzón de correo electrónico. Cualquier situación similar la podemos revisar con tareas de este tipo. Estas tareas, por ejemplo, en las que intervienen los usuarios, por supuesto, lo que van a ser, como decía bien Antonio, son flexibles y customizables. Es decir, podemos ir dibujando ese proceso y esas reglas de negocio. En este caso le hemos dado 2 salidas posibles a este usuario, mientras que, por supuesto, bueno, veis que van una al icono de borrar y en este caso podemos tener otro tipo de validación posterior, habiendo pasado la fase de OCR inteligente que ya hemos visto. Y en esta segunda tarea, de este segundo nivel de validación, que quizá implique otro rol u otro perfil dentro de la organización, lo que le estamos dando 2 salidas diferentes. Desde luego, podemos ir, como decía Antonio, adaptando este proceso. La idea es optimizarlo y agilizarlo, con lo cual todo lo que podamos automatizar en esta línea, como bien comentaba Antonio, quizá que es la interacción con ese ERP, también lo vamos a poder dejar automatizado. Al final es poder automatizar el proceso actual y adaptarnos al proceso incluso durante su vida y directamente según van cambiando mis reglas de negocio. Una posibilidad, si yo decidiera que a partir de mañana necesito que antes de finalizar mi proceso necesito enviar una notificación nueva, es tan sencillo como definirlo, por supuesto, importante, modificar mi proceso y a partir de ese momento podría evolucionar, cambiar, añadir o quitar aquello que se ajuste a mi negocio. En cualquier caso, esta parte, que a veces parece que asusta, porque precisamente decíamos, Antonio era un dibujo, pero esto luego tiene que funcionar, necesitaríamos ver la parte de usuario. Esta era la parte de configuración. Si mi empresa ha decidido que yo tengo que usar o tengo que participar, mejor dicho, perdonadme, en alguna de las etapas de este proceso, me voy a mi área concreta de tareas y voy a poder ir liberando, decidiendo, validando, revisando cualquiera de las facturas. Muy sencillo, voy a poder ver una carga de trabajo que tenga, por supuesto, solo de la etapa que me corresponda, de todas estas que estamos viendo a la izquierda. Lo primero que voy a poder hacer es ver mi factura, ver la información que tenga. Si en este caso, por supuesto, ha pasado por el OCR inteligente, voy a poder ver todos los datos que me ha ido rellenando, el nombre del proveedor, el CIF de ese proveedor o cualquier otro dato interno que yo tenga.
y a partir de ahí tomar decisiones. Estas decisiones, lo interesante es que además las podemos hacer visuales, como veis en este caso en la factura. En la etapa anterior lo que hemos decidido es poner un sello sobre ese PDF, sobre esa factura, para que en esta etapa yo pueda ver que de manera muy cómoda, en este caso Antonio, fue quien registró y dio entrada a la factura en mi sistema. En este caso podemos utilizar simplemente los botones de acción, si requiere aprobación, rechaza, el sistema me la va a quitar de en medio y a partir de ahí simplemente va a continuar. Nos quedaría, yo creo, Antonio, la tarea de archivado. Hemos estado validando, hemos ejecutado todo el proceso. Por mí hemos terminado. Vale, ya yo sigo con el papel, luego sigues tú haciendo magia. Perfecto. Efectivamente, estamos hablando ahora de la parte de archivado. Mi proceso ha podido terminar. He imputado la factura, ya la he pagado. Durante mi proceso automático he sido capaz de transmitir esta información de forma directa al proveedor, a quien ha subido la factura, etcétera. Pero, ¿qué ocurre con las reclamaciones? ¿Cómo puedo gestionar si una factura ha sido pagada o no ha sido pagada? ¿Cómo puedo saber cuándo se pagó, por qué se pagó, la cantidad que se pagó? ¿Menos de lo que venía o más? ¿O por qué se rectificó? ¿Si ha habido versiones de esa factura? ¿Qué ha ocurrido o el motivo por el cual la ha rechazado? Toda esta información es lo que vamos a necesitar en la etapa de archivado. Tengo que guardar la documentación, la ley establece que mínimo debo guardarlo 5 años y es susceptible que en cualquier momento de ese periodo yo tenga que buscar esa información. Evidentemente, la información que tenemos en la cabeza a día de hoy pues es muy cercana, pero dentro de 3 años o no he sido yo quien ha participado en el proceso o simplemente no me acuerdo. Y necesito poder localizar esa información. Necesito poder encontrar la factura de una forma rápida. Evidentemente, buscar por número de factura, buscar por el proveedor, lo voy a hacer sencillamente, me iré a mi ERP y la encontraré. Pero si quiero buscar todas las facturas en las que me cobraron portes, o aquellas facturas en las que era un abono, se cobraron portes, además de este proveedor, y entre esta fecha y que el importe fue inferior a X euros, todo este tipo de criterios de búsqueda es lo que yo debo poder hacer para encontrar mi documentación. Pero además, debo ser capaz de identificar también todos esos comentarios que han ido realizando los compañeros que han ido participando durante el proceso para poder identificar el motivo de la decisión. La documentación adjunta, el correo electrónico que nos intercambiamos con el proveedor, la carta de pago, la carta de renuncia, cualquier información que necesitemos debe ser anexada, archivada y clasificada. Todo esto, le iba a preguntar a Irene, pero me va a decir que sí. Lo único que quiero, Irene, es que me lo demuestres. Pues me lo pones fácil, en este caso el reto con solfeo lo vamos a tener fácil. Toda la parte de archivado, el core en este caso de solfeo, como hemos visto, al final yo he metido aquí la factura, con lo cual aquí la tengo disponible, tanto si está en un proceso o esté ya finalizado, siempre lo voy a tener disponible. ¿Para qué? Lo has comentado tú ya. Lo primero que voy a hacer es poder visualizar la factura, los datos que tenga, todo lo que he podido ir añadiendo a lo largo del proceso. Algo importante que efectivamente antes no he mencionado era el tema de los anexos, de todos los documentos que precisamente me pueden ayudar en ese proceso previo que hemos visto de validación a tomar mis decisiones. En este caso hemos puesto un convenio, una factura y un contrato, es decir, información que a mí me va a ayudar o me va a dar soporte para, como bien decía Antonio, tener luego toda la información asociada, unificada y toda la traza de precisamente por qué en muchos casos yo he aceptado esa factura o no. Lo voy a tener todo disponible, por supuesto, y de hecho habéis visto que en una de ellas hemos puesto o hemos definido, de hecho, en nuestro proceso que siempre se ponga un sello en las facturas. No os preocupéis, a nivel legal esas facturas no se modifican, es decir, simplemente hacemos una versión de ese documento, siempre vais a poder tener disponible tanto el documento original como ese que ha sido mucho más útil de cara a poder gestionar la factura internamente, con ese sello, con esa información adicional, siempre lo vamos a tener disponible. No solo vamos a poder verlo, sino que además tenemos que poder buscarlo. Todos los documentos que van a entrar en solfeo, en este caso, vamos a poder localizarlos siempre, no solo por esos campos que hemos leído de manera específica en la factura que hemos visto antes en esa ventana de OCR inteligente, sino por cualquier palabra que contenga. Como bien ha dicho Antonio, quizá busco portes para registrar la factura. Me ha servido con el total, incluyendo el producto o el servicio que me hayan entregado, pero no los portes. En este caso podríamos buscar perfectamente por la palabra portes o, si tenemos el nombre del documento, es decir, por cualquier dato de esos documentos. No solo esa búsqueda sencilla, normalmente hacemos búsquedas bastante más complejas, vamos a decir. Yo en este caso tengo una por aquí que me gustaría
No solo cargar, en la que digo que el nombre de proveedor busco unas facturas de un proveedor en concreto, con este nombre, sino que además busco una en concreto que por el motivo que sea necesito encontrar, que es esta. Tan sencillo como buscar y el sistema me devolverá todos aquellos resultados de las facturas que coincidan con estos criterios. Como decíamos, además las podemos guardar, con lo cual van a estar disponibles para ejecutarlas después. No solo digamos que vamos a poder buscar dentro de este listado de facturas así como las vemos, vamos a poder agruparlas de una manera muy sencilla. Si en este caso tanto la compañía de manera predeterminada ofrece a los usuarios esta forma de agrupar, como el usuario que prefiere para su trabajo diario realizar las tareas con esta agrupación, vamos a poder definir, por ejemplo, que quiero ver todas las facturas por el nombre del proveedor y por el estado en el que están. Selecciono estos dos criterios. Toda mi información lo que va a hacer es reagruparse de una manera mucho más cómoda, mucho más eficiente y útil para mí, con lo cual voy a poder localizar cualquier factura que necesite. Navegamos por el proveedor y, acto seguido, por el estado de esa factura. Además, bueno, hemos comentado las relaciones, vamos a tener toda la información, hemos dicho, de la trazabilidad del proceso, es decir, yo si quiero entrar, por ejemplo, a cualquiera de estas facturas, están rechazadas, voy a tener toda la información de qué ha pasado con esta factura. Es decir, no solo esa documentación anexa que quizá me ayude a tomar la decisión, sino que voy a tener clarísimamente definido cuándo ha entrado la factura en mi sistema, en este ciclo que he definido para validar mis facturas. Además, voy a poder ver si, por ejemplo, en este caso, me chivan que Antonio fue quien registró la factura. Es decir, vamos a poder ver tanto esas tareas automáticas como cualquiera manual que tengamos o incluso si ha habido alguna incidencia. Además, en cualquiera de las etapas del proceso vamos a poder ver, en este caso dejar, comentarios, con lo cual los vamos a poder ver aquí posteriormente. También hay otras capacidades de solfeo que hoy nos gustaría mencionar. Bueno, os he mencionado ya una de ellas, perdonadme, era la parte de versionado. Es decir, Solfeo puede gestionar de una manera muy eficiente las versiones de los documentos, con lo cual vamos a tener también un archivo eficiente y ordenado. También podemos, en este caso, aplicar al proceso de facturas la capacidad que tiene Solfeo para generar alertas, sobre todo a la hora de esa vigencia que ha comentado Antonio de 5 años que pueden tener las facturas, es decir, cumplimiento legal. No tengo por qué acumular facturas que ya no tengan ninguna validez legal en ese sentido. Podemos aprovecharlo también. Podemos ver toda la parte de alertas en ese sentido. Vamos a poder ver esas que están fuera del plazo definido por la ley. Yo creo que más o menos hemos revisado toda la parte de gestión documental. Sí que me queda algo que habitualmente gusta bastante en este entorno financiero, que es, en lugar de poder ver toda esa lista de facturas, podemos gestionarlas, en este caso, con esta vista tabla, de una manera mucho más cómoda. Vamos a poder agrupar, vamos a poder gestionar y vamos a poder localizar la información también de manera muy sencilla. Hay otras capacidades de solfeo que nos gustaría contaros, pero yo creo que quizá, Antonio, lo dejamos para otras sesiones, como puede ser pues, la parte de privada o la parte colaborativa. Hay que dejar siempre algo para que vengan otro día, pero además es que vamos un poco justos de tiempo ya. Correcto. Y siento comunicarte que tenemos preguntas. Venga. Así que Siempre son divertidas. Disparo la pregunta. Esta para ti. ¿Las separa el sistema cuando las dejo en el escáner? Entiendo que habla de... Las separa las facturas cuando están en el escáner. Correcto. Sí, efectivamente, Antonio en este caso ha elegido, al final es en directo, ha elegido meter solo una página, pero en caso de que tengáis que introducir más de una factura, el sistema lo que nos va a ayudar es, en base a unos criterios que están definidos, a dividirlas. Es decir, van a entrar al sistema, las va a dividir y a partir de ese momento cada uno hará su viaje independiente dentro del proceso. Siguiente, me toca. Venga. Entrada de dispositivos desde dispositivos que no sean de Kyocera. No. Solo puede funcionar con Kyocera. No, es broma. Evidentemente, desde cualquier escáner vamos a poder digitalizar. Y nos ha demostrado antes que había también la opción, incluso, no solamente escanear a una carpeta y que el sistema lo absorba, sino también comunicar de forma directa al escáner a través de lo que llaman Driver to Line de Windows, para que podamos directamente escanear desde cualquier escáner que tenga la posibilidad de utilizar Driver to Line. Tenemos otra pregunta por aquí. Si ¿se pueden leer líneas de detalle de una factura? Sí. En este caso, es verdad que nos hemos centrado, como hemos dicho, en las tareas
generales, digamos, o la información general que prácticamente cualquier organización gestiona, que son esos datos mínimos de la ley de IVA que ha comentado Antonio. Pero, por supuesto, el motor de OCR inteligente, la herramienta de OCR inteligente, tiene la capacidad de configurarse, prepararse, entrenarse, como ha comentado Antonio, para recoger no solo la información que se considera muchas veces de cabecera o los totales, sino todo el contenido que tiene la factura. Bien sea para coger simplemente números de pedido, que también lo ha comentado yo creo al inicio Antonio, o bien para coger exactamente todo el contenido de la factura, productos, unidades, etcétera. Nos pregunta Cristina si en la fase de integración el programa de Kyocera es el que enlaza con el programa que ellos tienen de gestión de contabilidad o tiene que ser un programa propio de Kyocera. ¿El ERP nos referimos Correcto. al sistema propio? No, por supuesto. Nosotros al final, eso sí que nos gusta dejarlo bastante claro, no somos un ERP, os ayudamos muchísimo en todo lo que podamos, pero no somos vuestro sistema financiero, con lo cual lo que está preparado Solfeo es para poder traspasarle información a cualquier sistema de gestión que tengáis, simplemente que nos permita un método u otro de conexión, con lo cual sistema vuestro, propio, sin problema, y simplemente analizar de qué manera podemos comunicarnos con ese sistema. Perfecto. Pregunta por aquí Luis si se puede integrar la solución en nuestro software de forma independiente. Dice, somos fabricantes de software. ¿Se puede hacer en forma local, en el servidor? Bueno, intento contestar yo. Esto es un poco más técnico, pero me alegra la pregunta porque creo que es muy importante también esto. Cuando estamos, Solfeo en sí mismo es una solución que puede trabajar tanto en cloud como en on-premise. Pero incluso puede trabajar de forma híbrida en cuanto a que podríamos tener nuestro Solfeo en cloud para ahorrar costes dentro de la organización, pero ciertas acciones se realicen dentro de mi casa sin tener que abrir puentes de conexión, etcétera, al exterior. Para eso Solfeo tiene un componente que hace de interconexión entre las acciones que hay que hacer en casa del cliente y las acciones que están en el cloud. Por ejemplo, si en la etapa del proceso que os ha enseñado Irene requiere hacer una llamada a base de datos para recuperar información o para insertar información, Solfeo puede estar en cloud, puede ejecutar la orden, dársela a este intérprete que está en casa del cliente, que se comunican directamente entre Solfeo y él, y este cliente es el que ejecutará la acción de insertar los datos o recuperar los datos de esa base de datos. Por lo tanto, la respuesta es, puede trabajar tanto local como en servidor, tanto en la nube como en on-premise o incluso de forma híbrida. Vale, habla también que el escáner puede escanear otros documentos que no sean facturas. Entiendo que no solamente el escáner, sino que la herramienta de OCR inteligente sirve para otros documentos que no sean facturas. Sí, correcto. Al final es un poco lo que resumía al principio Antonio con ese entrenamiento y esa configuración. El sistema puede leer cualquier tipo de documento que necesitemos, desde una póliza, un contrato, unas escrituras, lo que necesitemos, pero efectivamente necesita esa inteligencia por encima para ser capaz de saber qué campos tiene que ir a coger, cómo le va a venir esa información y qué posibilidades puede tener. Si tiene que buscar, en el caso que hemos visto, un nombre de proveedor, sobre qué listados tengo que basarme, es decir, toda esa lógica hay que prepararla, pero el sistema es perfectamente capaz también de tratar los albaranes en lugar de las facturas. Hay muchas preguntas. Vamos, ¿Muchas? Sí. Venga, Entonces, las que nos den tiempo. No nos va a dar tiempo a contestarlas a todas ahora mismo en directo, pero no os preocupéis porque os contestaremos después a todas ellas, así que por favor, sentiros libre de seguir realizando preguntas. Todas van en torno un poco a la integración, si me puedo integrar con Dynamics, si me puedo integrar con otras herramientas ERP. A día de hoy no encontramos nada en el mercado que nos impida conectarnos. Lo único que hay que ver es cuál tecnología es la que vamos a utilizar. Si conexión directa, si conexión a través de llamada web service o DVC, etcétera. No quiero hablar muy técnico, pero tenemos todo lo necesario para podernos conectar con el sistema, habrá que verlo. También hay preguntas en torno a cuánto se tarda en implantar un sistema como este. La parte fundamental de esta implantación es la consultoría inicial, es decir, poder identificar claramente el proceso para luego implantarlo de una forma muy rápida. Entonces, para ahí también nos vamos a poder ayudar en sentarnos con vosotros e interpretar qué es lo que estáis haciendo ahora, definir cómo podemos mejorarlo en formato electrónico y transformar lo que estáis haciendo ahora mismo a este formato para poder ser eficientes en el proceso. Insisto, hay más preguntas, pero creo que es, bueno, hay una más en concreto que sí quería responder, que es que no ha podido ver parte de la presentación, no os preocupéis, quedará colgada y la vais a poder ver en cualquier momento.
E insisto, os responderemos en breve todas las preguntas. Por supuesto. Yo me gustaría hacer un pequeño resumen rápido de lo que hemos visto y creo que es profundizar en que al final nos encontramos, siempre que hemos ido a hacer un proyecto de estos y ya llevamos más de 15 años trabajando en mejorar el proceso de facturas de proveedores, nos hemos identificado siempre en todas las organizaciones con estas 5 etapas que os hemos visto. La entrada de información, hoy en día con multitud de opciones, lo que más cabe destacar es la posibilidad de destruir el papel gracias a que la solución está homologada por la agencia tributaria. La captura de esa información haciéndolo a través de herramientas de OCR inteligente, el IOCR, que nos permiten automatizar y evitar errores humanos. Todo el proceso de validación e integración, que lo vamos a poder definir y dibujar de una forma muy fácil, como os ha enseñado Irene, para que podamos transformar claramente mis procesos a lo que realmente necesito dentro de Solfeo. Y, sobre todo, un sistema documental profesional avanzado que me permite gestionar toda la información de una forma eficiente. Todas estas etapas se reproducen en todas las organizaciones y nosotros estamos aquí para ayudaros a optimizarlas. Para finalizar, simplemente pediros que, por favor, rellenéis la encuesta de satisfacción que tenéis a la derecha, tenéis un botoncito, simplemente le pulsáis, es un minutito y poco, por supuesto, ponernos muy bien, que lo hemos hecho muy bien. Así que muchísimas gracias por vuestra atención, os esperamos, por supuesto, en el siguiente... os esperamos en el siguiente, pero no puedo terminar si no hacemos el último paso de estos, no solo 5, tenemos un 6º paso que hemos inventado nuevo y es el siguiente. Hay que romper el papel. Hasta luego. Hasta luego.